Hermanos, buenos días con todos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 4. Salmo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, o sea, vamos a leer todo el Salmo. Salmo número 4. Dice la palabra del Señor. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo que una de las cosas que más nos lastima a nosotros como seres humanos es cuando otros hablan mal de nosotros, cuando mienten en cuanto a algo que no hemos hecho o algo que hemos hecho, cuando nos acusan de algo que no hemos hecho. Estas mentiras, estas falsas acusaciones nos lastiman muchísimo porque pensamos que es injusto, porque sabemos que no hemos hecho lo que la persona piensa o dice, porque muchas veces ni nos consultan a nosotros, ni nos preguntan si es cierto antes de confrontarnos con lo que se supone que es la verdad. A nadie le gusta cuando otra persona le acusa falsamente, o cuando sufre la calumnia, la mentira o el chisme. En este salmo, conforme a lo que leemos en el versículo 2, parece que David está siendo atacado en esta manera. Entonces, hermanos, como les decía, a nadie le gusta cuando otra persona nos acusa falsamente o cuando sufre la calumnia, la mentira o el chisme. En este salmo, conforme a lo que leemos en el versículo 2, parece que David estaba siendo atacado en esta manera. Atacado por sus enemigos, quienes estaban hablando mentiras en contra de él. Y por eso, por la angustia que estaba causando David, él levantó su voz a su Dios en este tiempo de tribulación para pedirle ayuda y paz en medio de esta prueba que estaba viviendo. Por eso este salmo es un salmo de lamento, así como el Salmo 3, pero aún con más confianza en Dios, porque si se dan cuenta, empieza de manera similar al Salmo 3 y tiene mucho de los mismos temas de hecho. Pero el Salmo 4 trata con el tema de un ataque específico. Habla de cómo un hijo de Dios debería reaccionar cuando es atacado por la difamación o la calumnia y las mentiras y las falsas acusaciones. Aquí David nos enseña cómo deberíamos responder y tener la paz en estos tipos de situaciones. Y también es un salmo en que algunos versículos habla directamente con el incrédulo, confrontándolo con su pecado y dándole la solución. Entonces, podemos estudiar este salmo y aplicarlo a nosotros mismos, porque sin duda hemos sufrido estos ataques. Hemos sufrido por las mentiras de otros y también hemos sufrido de sus falsas acusaciones en contra de nosotros. Cuando pasamos por pruebas así, cuando somos atacados de esta manera, podemos buscar a Dios y clamarle a Él su ayuda y su fortaleza. Por supuesto, y esto es muy importante de advertir, hermanos.
Y quiero que todos me presten mucha atención a esto lo que voy a decir. Porque seguramente mientras lo que dije, usted dice, esta predicación por fin la van a hacer, porque yo he sido blanco de muchas acusaciones, ahora sí, por fin, algo que me va a ayudar. Pero tenemos que tener todos esta conciencia, mis queridos hermanos y amigos. No hay ningún ser humano, no hay ningún cristiano que siempre es completamente inocente. No hay ningún cristiano o ser humano aquí que esté libre de pecados con respecto a este tema de las falsas acusaciones. Porque ninguno de nosotros está libre del pecado en medio de las interacciones con otros. A veces cuando personas nos acusan de algo, somos parte de la causa, porque hemos cometido un pecado o hemos mentido muchas veces en el pasado y por eso los demás tienen un mal concepto de nosotros y de nuestro carácter. Pero al mismo tiempo, sí hay momentos cuando somos atacados con mentiras y falsas acusaciones solamente porque queremos ser justos o queremos ser verdaderos y no hemos hecho nada incorrecto. Pero hermanos, amigos, nadie de nosotros puede decir, aún con las falsas acusaciones, nadie de nosotros puede decir que no hemos cometido ningún pecado en ningún momento, en toda la situación, del contexto de la falsa acusación. Entonces mi propuesta en esta predicación es que podemos aprender de David en este salmo, que el cristiano puede descansar y confiar en Dios a pesar de las mentiras y las falsas acusaciones que los incrédulos lanzan en contra de él. Es por eso que he titulado este mensaje Cántico de confianza en el Señor mientras somos calumniados. Y bajo este título quiero decir estos 3 puntos. En primer lugar, vamos a encontrar la importancia de clamar a Dios primero en vez de a los hombres. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 1. En segundo lugar, vamos a ver los incrédulos y cómo ellos deberían actuar. Eso lo encontramos del versículo 2 al versículo 5. Y en tercer lugar, vamos a ver una declaración de la confianza en Dios y lo vamos a encontrar del versículo 6 al versículo 8. Luego, finalmente, hermanos, yo les daré unas aplicaciones y una conclusión. ¿Okay? Así que pidamos al Señor que nos bendiga al poder entender este salmo. Oramos. Señor, queremos rogarte que tú nos guíes a todos nosotros. Tú, Señor, nos bendices al poder congregarnos en esta localidad de manera especial con este tema. Y rogamos, Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros a entender tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, cántico de confianza en el Señor mientras somos calumniados. Así que lo primero que vamos a encontrar, lo primero que aprendemos en primer lugar entonces es la importancia de clamar a Dios primero en vez de a los hombres. Dice el versículo 1, acompáñenme allí, versículo 1 del Salmo 4. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice el salmista en su angustia, en su prueba. La primera reacción de David no era atacar a sus enemigos, no era volverles mal por mal, no era buscar a sus amigos tampoco y compartir sus quejas con ellos, no. Su primera reacción era clamar a Dios. Esta es una verdad que vamos a ver una y otra vez en los salmos. Y quiero, mis queridos hermanos, que todo lo aprendamos bien, hermanos. Cuando estamos pasando por una prueba o tribulación, cuando no sabemos qué hacer, cuando necesitamos ayuda, si somos cristianos, escúchenme, necesitamos ir a Dios antes de cualquier otra cosa. Necesitamos buscarle a Él en su palabra y en oración y clamarle a Él en primera reacción. Por supuesto, hermanos, escúchenme,
No hay problema de buscar la ayuda en amigos y hermanos, en hermanos y hermanas de la iglesia. De hecho, deberíamos, pero solamente después de buscar a Dios y orar y clamarle a Él. Como siempre, mis queridos hermanos, aquí debe haber un equilibrio. Si sabes que tu problema, que tu lucha es que nunca pides ayuda de nadie porque eres muy autosuficiente, entonces sí, claro, trabaja mucho en entender la importancia de la comunión de los santos y el medio de gracia que es la iglesia, y da cuentas y busca la ayuda para que otros te puedan acompañar y tú no estés solo, para que tengas fortaleza en medio del resto del cuerpo de Cristo. Pero si sabes que tu tendencia, en cambio, es siempre buscar a otros primero, que tu primera respuesta en la tribulación es llamar a un pastor o a un hermano o buscar una respuesta en internet, recuerda que tu ayuda principal es tu Dios. Y necesitas aprender a cómo ir a Él primero por medio de la palabra y la oración. Entonces, para que no haya malos entendidos, hermanos y amigos, no estoy diciendo que nunca deberías hablar con otros y pedir consejo. Sí deberías. Estoy diciendo que tienes que dar cuentas del orden en la cual lo haces. Si buscas ayuda de un ser humano antes de hablar con Dios y buscarle a Él por medio de su palabra, entonces tienes el orden equivocado. Por supuesto, yo quiero, hermanos, en lo particular, yo quiero ayudarles a ustedes como el predicador de hoy. Y ustedes deberían tener la confianza de buscar a otros en la iglesia para su consejo y sabiduría. Necesitamos aprovechar bien este medio de gracia, pero de vuelta, solamente después de hablar con Dios y buscar a Dios y orar a Dios y pedir a Dios por su solución. ¿Me entienden hasta aquí, hermanos? No quiero que nadie salga aquí pensando que ya no puede hablar conmigo o que ya no debería hacer peticiones en el grupo de WhatsApp o cuando nos reunimos a orar, que ya no deberíamos llamar a nadie para buscar ayuda. No es lo que estoy diciendo. Si necesitamos hacer todas estas cosas, sí, lo tenemos que hacer, pero solamente después de que hemos clamado a Dios. Solamente después de buscarle a Él por medio de su palabra y por medio de la oración. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que hizo David. Y también en el Salmo 3, en el Salmo anterior, y en todos los salmos que él escribió. David había aprendido que solamente Dios era su escudo, era su roca, y que el cristiano tiene que formar el hábito de buscarlo a Él primero, antes de cualquier otra cosa. Entonces, en sus ataques de las mentiras y las falsas acusaciones que recibía David, como vamos a ver en el versículo 2, David clama a Dios por ayuda, ruega a su Dios que le responda cuando clama a Él. Y fíjense que David especifica esto. Mira, observe conmigo en el texto. Dice allí, Dios de mi justicia. Es el Dios justo a quien David dirige su clamor. Es el Dios de sus padres. El Dios de su padre de su padre Abraham, cuando Dios le da su justicia solamente por el hecho de que Abraham creyó a Dios. Y esa acción de creer, esa obra de creer, le fue contada por justicia. Entonces lo que vemos aquí es que David clama a su Salvador. Sabe su Salvador lo que él está pasando, lo que David está pasando. Y su Salvador, que es Dios, no puede ser engañado. Y por eso se acerca a Él. No importa la mentira de los seres humanos. Y Dios también, mis queridos hermanos, es el Dios de nuestra justicia. Él sabe la verdad de lo que está pasando en tu vida, sin importar las mentiras y las falsas acusaciones de los seres humanos. Él es nuestra justicia porque nos ha vestido en la justicia perfecta de su Hijo en la salvación. Y por eso, mis queridos hermanos, podemos clamarle a Él sin miedo. Podemos decir como David, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Después, en el versículo 1, David pide la misericordia de Dios. Pide que Dios oiga su oración. Y tiene confianza de que Dios lo va a hacer, porque dice que cuando estaba en angustia, Dios lo hizo ensanchar. O sea,
ya David tiene una experiencia previa de que cuando había sufrido antes, previamente, en otras situaciones, en esas circunstancias estrechas de lo que es la angustia, Dios lo ensanchó. Y con esa confianza de lo que Dios ya ha hecho con él, vuelve a pedir a su Dios. En otras palabras, Dios había provisto el alivio para él en tiempos de angustia y por ende se acerca al Señor. Y con esta confianza, con el conocimiento que Dios puede y quiere aliviar de la angustia a sus hijos, David pide por misericordia, por una respuesta a su clamor. Hermanos, nosotros también necesitamos, en este punto, todos nosotros necesitamos ser honestos delante del Señor y decirle cuando estamos en angustia y en necesidad de su misericordia. Mis hermanos, Dios sabe que no somos perfectos, que aún las tribulaciones muchas veces, parte del problema es nuestro propio pecado. Son las palabras que dijimos o cómo lo dijimos. Es verdad, nos acusan falsamente, dicen mentiras de nosotros porque no dijimos lo que dijimos, no usamos las palabras que ellos dicen que usamos, pero lamentablemente las maneras de cómo lo usamos a lo mejor no fue lo más adecuado y fueron pecado. Pero nuestras fallas, mis queridos hermanos, no deberían desanimarnos de clamar a Dios. Podemos pedir su misericordia. Ese acto del Señor para con nosotros que no merecemos, pero podemos hacerlo. Y podemos pedirle al Señor que demuestre su compasión y que nos ayude cuando estamos o cuando nos han metido en este problema de las falsas acusaciones. Y nosotros también pedimos, como David, que Dios oiga nuestras oraciones. Esta es nuestra gran necesidad y significa, por supuesto, que tenemos que orar. Y orar, hermanos, bíblicamente, para poder tener la confianza de que Dios nos oye y que nos va a responder. Por eso, en esta iglesia siempre enfatizamos, mis queridos hermanos, la oración como medio de gracia. Y también enfatizamos la importancia del culto de oración como iglesia, porque somos atacados constantemente y nuestra única esperanza es la misericordia de Dios y que Él responda a nuestras oraciones. Este tipo de oraciones son peticiones que debemos compartirnos con los otros, de hecho, hermanos, y orar juntos en esto. Ahora bien, después de clamar a Dios por misericordia y por una respuesta a su clamor, David sigue en los siguientes versículos y eso me lleva al siguiente punto, hermanos. El siguiente punto que vamos a encontrar es que ahora vamos a ver a los incrédulos en este salmo y vamos a ver cómo ellos deberían actuar. Empezando en el versículo 2, David dirige sus palabras a los incrédulos, a sus enemigos, a aquellos que le atacaron. Miren cómo les llama, observe cómo les llama. Hijo de los hombres, les dice en este versículo. Lo más probable es que David no estaba hablando con ellos directamente, pero esto es lo que les diría si tuviera la oportunidad. En primer lugar, pregunta, ¿hasta cuándo ellos iban a seguir infamando su nombre con sus mentiras y palabras vacías, calumniando su reputación por sus falsas acusaciones? El texto dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? David pregunta, ¿hasta cuándo van a deshonrar mi nombre? ¿Hasta cuándo van a amar la vanidad y buscar la mentira? Pregunta David. Así vemos que el ataque en contra de David en este capítulo tenía que ver entonces ¿con qué? Con la mentira, con la falsa acusación, con la calumnia. Cuando habla de volver su honra en infamia o deshonra, está hablando de su reputación, su buena fama que ellos estaban intentando convertir en mala fama. Así son los enemigos de Dios, así son nuestros adversarios. Ellos aman la vanidad, las palabras vacías, buscan la mentira, buscan maneras para acusar a los cristianos, no importa si sea de manera falsa.
Ellos usan nuestras propias palabras y las tuercen para atacarnos con ellas. O a propósito, las entienden mal lo que decimos. O no piensan, de hecho, en el contexto en el cual lo estamos diciendo y lo sacan fuera de contexto. O abiertamente rechazan la palabra de Dios que muchas veces citamos. O los argumentos bíblicos en los cuales nos ponemos. De una manera u otra, todos los cristianos tienen que enfrentar estos tipos de ataques, de las mentiras y las falsas acusaciones y las calumnias. Y podría ser muy fácil para nosotros, ¿no es cierto?, enojarnos debido a estas mentiras y estar frustrados porque no están diciendo la verdad. Pero en este salmo vemos que David les recuerda a ellos, a sus enemigos, a estos incrédulos, que Dios ha escogido a su pueblo y por eso Él va a oír, ¿sabe a quién? A su pueblo, cuando clamamos a Él. El versículo 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. David aquí está avisando a los incrédulos en contra de mentir y acusar falsamente a los creyentes, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Es muy interesante que aquí David menciona y usa la doctrina de la elección del Hijo de Dios por varias razones. ¿Saben por qué es interesante esto? Ante todo, nos dice que la elección no es una doctrina solamente enseñada en el Nuevo Testamento. No es algo que Pablo inventó. David entendió que Dios ha escogido al piadoso para sí. También es interesante que David habla de esta doctrina. ¿A quién le está hablando? ¿Se fijaron? Cuando está hablando de la elección, ¿hacia quién se está refiriendo? ¿A quién le está hablando David? Le está hablando a los hijos de los hombres. Le está hablando a los incrédulos. ¿No le llama la atención esto? ¿Sabe por qué? Porque los incrédulos atacan la doctrina de la elección. La elección es una doctrina aborrecida por el incrédulo. Pero debería ser una doctrina que el cristiano ama. No hay nada más alentador para el cristiano que el reconocer que el amor de Dios para con él y su salvación no tiene nada que ver con sus falibles decisiones, ni muchas fallas, ni con su débil fe, sino que la razón por la cual Dios nos ama y nos cuida y nos protege y no nos abandona es base a su elección eterna antes de la fundación del mundo. Así que cuando los incrédulos, aún los cristianos, te atacan con sus palabras, cuando mienten en contra de ti y levantan falsas acusaciones, confía en esta verdad, mi querido hermano. Como David en este salmo, que Dios ha escogido al piadoso para sí. Y por eso Dios oirá cuando le clamemos a Él. Es decir, Dios sigue, hermanos, con su pueblo. No porque seamos muy buenos, sino porque Él nos escogió y nada puede cambiar nuestra unión con Él. Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso significa un acompañamiento y una intercesión por su pueblo. Pregunta, ¿por qué estamos persuadidos de esto? No es porque nunca pecamos. Nuestros adversarios, hermanos, van y nos acusan de no obedecer a Dios como deberíamos. Y caemos en muchos pecados. ¿Y sabes qué? Tienen razón. ¿Qué vamos a decir? No tienen razón. Tienen razón. No siempre obedecemos a Dios como deberíamos. Y caemos en muchos pecados. Pero si Dios te ha escogido, si te ha salvado, también te va a santificar. Y también te va a glorificar. Y por eso las palabras de otros y sus mentiras y acusaciones no pueden dañarte, no pueden vencerte, si son falsas acusaciones. Ese es el contexto aquí. Mentiras. David recuerda a sus enemigos de esta verdad, de la elección.
para demostrarles que sus ataques en contra de los escogidos de Dios no van a tener éxito. Pero al mismo tiempo, David se acordó a sí mismo de esta verdad, que él se habría animado seguramente. David, debido a su confianza en la elección de Dios, David podía decir: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dios siempre oye y responde a la oración de su pueblo elegido. De vuelta, hermanos, no porque lo merecemos, sino porque Él nos ha escogido por gracia. Así que, puesto que Dios ha elegido a su pueblo, y por eso no los va a abandonar, sino más bien va a responder sus oraciones, lo que David dice en los versículos 4 y versículo 5 tiene todo el sentido del Salmo 4. En vez de atacar al pueblo de Dios, los incrédulos deberían temblar y no pecar, y meditar en su corazón estando en su cama y callar. Observe por favor el versículos 4 y 5. Observe por favor el versículo 4 y 5. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y luego dice Selah, o sea, mediten en lo que acabo de decir, mediten eso. Y luego que mediten eso, escuchen lo que dice. Este es mi consejo: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, tiene sentido esto. Porque si ellos solamente estuvieran atacando a otros seres humanos, no tendrían que temer a nada. Pero puesto que están atacando a los elegidos de Dios, están atacando a Dios mismo, que deberían llenarse con miedo, porque es el pueblo de Dios. La palabra temblor habla de miedo y consternación aquí, que es como estos incrédulos deberían sentir cuando se dan cuenta de que están viviendo en contra del Dios vivo. Ellos deberían estar impresionados y asombrados con quién es este Dios, y por eso dejar de continuar en sus pecados. Y en su temblor y reverencia, ellos deberían meditar en silencio, meditar en quién es este Dios a quien ellos están atacando, y si realmente quieren continuar en su necedad de resistirle y atacar a los escogidos de Dios. Entonces, amigo que estás aquí y eres un incrédulo, déjame decirte que si tú sigues con tu rebelión en contra de Dios, estos versículos te describen como tú necesitas responder a Dios. Tú deberías meditar en estas cosas, temblar, temer en reverencia ante Dios y dejar tu rebelión pecaminosa. Necesitas meditar en lo que conoces de Dios, en lo que has aprendido de Él, y estar callado y en silencio. Como yo digo a veces a algunas personas, baja tu perfil. Estar en perfil bajo. Calla. Reflexiona ante Dios. Necesitas meditar en lo que conoces de Dios. Porque cuando por fin un incrédulo entiende la perfección y la santidad y el poder y la soberanía de Dios, no va a decir nada más. No va a cuestionar más, sino que va a callarse y humillarse ante Dios en la salvación. Tal vez esto es lo que tú necesitas hacer hoy, mi querido amigo incrédulo. Debes callarte ante Dios y solamente meditar en quién es Él y temer y temblar. Y como resultado, arrepentirte de tus pecados y buscar su santidad. Y después de reconocer quién es Dios y arrepentirte de tus pecados, observa por favor el versículo 5, porque el versículo 5 habla de lo que es el siguiente paso para ti, mi querido amigo incrédulo que estás aquí. Versículo 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El incrédulo, después de estar consciente que estuvo atacando a Dios, debería estar clamando. Debería estar diciendo: ¿qué necesito para ser salvo? Por eso el versículo 5 luego responde David y dice, habla del sacrificio, habla de confiar en Dios. Mis queridos amigos que están aquí, escuchen, para que se pueda entender.
En el Antiguo Testamento, el sacrificio en el contexto de la nación judía siempre simbolizaba el futuro sacrificio de Cristo. Y por eso el salmista aquí lo usa para avisar a los incrédulos: ¡hey! Tú necesitas hacer un sacrificio que simbolice a Cristo. Ahora sabemos que no pueden porque no son justos. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Para el incrédulo, esta es su única esperanza. Dejar de ofrecer sus propios sacrificios a Dios, cualquiera que se imagine el incrédulo. Ellos le llaman buenas obras, que en verdad Dios dice son viles y sucias. Y confiar en el sacrificio de Cristo. Amigo que estás aquí, escúchame. Tú no puedes decir: mira, ¿sabes qué? Voy a sacrificar mi propia vida. Y Dios te dice: no, el único sacrificio que yo acepto es la de un hombre y es la de mi Hijo. No el tuyo, no tú. Es por eso que el salmista aquí lo usa para avisarle al incrédulo. Ellos necesitan hacer un sacrificio de justicia, pero sabemos que no pueden, y el único sacrificio dado y aceptado por Dios es su propio Hijo. Y luego de eso, confiar entonces en que su Hijo es quien perdona sus pecados. Confiar en Jehová. Tienes que confiar en Él para salvación. Ya no confiar en tus obras, no confiar en tu familia, no confiar en tu iglesia, no confiar en tu religión, solamente en Dios y en el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz por ti. Entonces, vemos en esta segunda parte del Salmo que después de haber sido atacado con las mentiras y las falsas acusaciones de sus enemigos, David les recuerda a ellos de quién es su Dios y cómo ellos deberían responderle a Él. Pero sin duda, David, al pensar en estas verdades, también se animó y se fortaleció a sí mismo. Se animó en la elección de Dios, en la santidad y perfecta justicia de Dios y la salvación en el perfecto sacrificio. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que nosotros también necesitamos hacer. Acordarnos de que somos los elegidos de Dios y que por eso Él siempre nos va a oír, nos va a ayudar y nos va a responder cuando clamamos a Él. Pero también, hermanos, tenemos que recordar esto: Cristo se ha sacrificado a sí mismo por nosotros y podemos entonces confiar en nuestro Dios en estas situaciones. Te pregunto, ¿hay personas diciendo mentiras de ti? ¿Hay personas acusándote sin razón? Mi querido hermano, escúchame, tú eres un elegido de Dios. Cristo ha tomado tu lugar bajo la ira de Dios. No necesitas nada más. Mi énfasis aquí, mis hermanos y amigos, es que necesitamos aprender cómo predicar estos salmos a nosotros mismos. Estamos aprendiendo cómo orarlos y también eso también nos ayuda. Pero necesitamos aprender cómo tomar la verdad de la palabra de Dios y aprenderla día tras día, semana tras semana, y aplicarlas a nuestras vidas, predicarlas a nosotros mismos cuando somos atacados y necesitamos ayuda. Esto, mis queridos hermanos, está relacionado con lo que vimos al principio, que necesitamos aprender cómo ir a Dios primero y buscarlo a Él y su ayuda antes de cualquier otra persona. Parte de lo que necesitamos aprender es predicar y aplicar las verdades bíblicas, como la lección, por ejemplo, aquí, a nuestras propias vidas, cuando tenemos problemas y somos atacados con las mentiras y las falsas acusaciones. No deberías necesitar al pastor cada vez que tienes un problema. Otra vez, lo voy a volver a marcar. No es que los pastores no estén dispuestos a ayudar. Por favor, mis hermanos miembros, no van a decir, ya lo elegimos y ya está diciendo que no lo llamen. No es el punto, hermanos. No es lo que quiero decir. ¿Ok? Yo lo que les estoy diciendo es esto, hermanos. Escúchenme. Con amor, ¿no?
maduren. Maduren. Eso es lo que les estoy diciendo. Maduren. Esto es parte de madurar. Esto es parte de crecer como cristiano. ¿Y sabe qué es? Es aprender cómo predicar la palabra a ti mismo. Ese es el punto. Y aplicar esas verdades. Como la elección, como acabo de decir. Sin necesidad, siempre de necesitar de otra persona que lo haga por ti. Y si puedes aprender cómo aplicar las verdades de estos salmos a la vida y orarlos en tus tiempos de tribulación y aflicción, vas a dar un buen primer paso, mi querido hermano y hermana que estás aquí. Pero antes de ver cómo orar este salmo, tenemos que terminar con los últimos 3 versículos donde vemos que David termina el salmo con una declaración de su confianza en Dios, y esto me lleva al tercer punto, hermanos. Una declaración de confianza en Dios. Leemos los versículos 6 y 8. Fíjese, hermano, lo que dice allí. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis hermanos, cuando David dice en el versículo 6, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien?, se puede referir a los cristianos o a los incrédulos. Por supuesto, el incrédulo tiene su enfoque ¿en dónde? En los bienes temporales de este mundo. Y siempre pregunta: ¿quién me puede dar más? ¿Quién me puede llenar de bienes? ¿Por qué hace esa pregunta el incrédulo? Porque ese es su enfoque. Pero puede ser que David está hablando, por lo menos en parte, a él mismo y también al pueblo de Dios. Porque su respuesta a esta pregunta es lo que encontramos en la segunda parte del versículo 6. Fíjese: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Qué significa esa frase? La luz del rostro de Dios es su favor, sus bendiciones, su comunión con nosotros, sus hijos. Obviamente, esta luz es lo que los incrédulos necesitan también, pero no es lo que quieren, puesto que no aprecian la importancia de la esfera espiritual, sino que fijan sus ojos en lo que pueden ver. Aquí David está hablando a los cristianos, diciendo que es el deseo de cada verdadero hijo de Dios que estemos en comunión plena e íntima con Dios, y así listos a recibir todas las bendiciones espirituales que nos pertenecen en Cristo. Por eso es que aquí enfatiza el hecho de: tú nos has bendecido a nosotros más de los que han recibido el mosto, por ejemplo, o el grano. David no estaba buscando bienes temporales. David no estaba exhortando a los cristianos a fijar sus ojos en los bienes de este mundo, sino que pongan sus ojos en los bienes espirituales. ¿Cómo lo llama David? La luz de tu rostro. Por eso dice el versículo 7: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David no solamente confiaba en el favor de Dios. Aquí continúa la idea de no enfocarse en los bienes temporales, sino en la bendición espiritual. David dice que la alegría que llenó su corazón no vino de una cosecha abundante ni de un buen vino, sino que era un gozo mayor, mucho mayor que lo que el mundo puede ofrecer. Cuando habla aquí, hermanos, cuando habla aquí de aquellos que se alegraban cuando abundaba su grano y su mosto, su vino nuevo, hablaba de aquellos que recibían bienes en este mundo. Ahora, quiero volver a aclarar esto que siempre suelo aclarar cuando paso por estos textos así. Escúchenme, hermanos y amigos todos. No hay ningún problema cuando tenemos mucha cosecha. Y no hay ningún problema cuando tenemos vino nuevo
y vino viejo. No hay problema. No hay ningún problema por eso. No hay ningún problema, mis queridos hermanos, de poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. No hay problema. Pero nunca es correcto enfocarnos tanto en los regalos que olvidamos al dador. Siempre, mis queridos hermanos, será un problema cuando yo intento tomar esas cosas que me satisfacen temporalmente y pensar que tengo que consumirlas y que me van a satisfacer eternamente. He ahí el error, hermanos. Ese es el error. Nunca es correcto enfocarnos en lo que podemos disfrutar, que olvidamos la importancia de amar a otros también, por ejemplo. Pero así somos naturalmente. Como seres humanos nos enfocamos en lo físico, en lo temporal, en lo que tenemos o no tenemos. Y basamos nuestra alegría, como estuvimos leyendo el viernes, en los sentimientos, ¿no es cierto? En lo que siento. Entonces, nos basamos en nuestra alegría y gozo en estas cosas, en la comida o la falta de comida, en la comodidad o la falta de comodidad, en la abundancia o en la falta de abundancia. Pero aquí el salmista habla de que su alegría y su gozo viene de que Dios ha puesto la luz de su rostro sobre él. Y eso a él satisface más que los que otros han logrado con su grano y su mosto. Y mis queridos hermanos, escúchenme, David era el rey. ¿Me entienden lo que estamos hablando? O sea, si había alguien que tenía muchos recursos, era él. Pero él reconocía que eso le satisfacía el momento. Pero había algo que le satisfacía más. Y finalmente, hermanos, en el versículo 8, leemos algo que debería hacernos pensar en lo que estudiamos, y espero que se acuerde. Si no, lo puede ver en el canal de YouTube, pero espero que se acuerde. En el Salmo 3. Fíjese, por favor, el versículo 8 del capítulo 4. Observe, por favor. Versículo 8, del versículo 8 del capítulo 4. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, es muy similar, y compárelo con lo que leímos en el Salmo 3, verso 5. Mire lo que dice Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La diferencia, hermanos, ¿saben cuál es la diferencia? Hay diferencias de contexto en estos salmos. En este Salmo 4 estamos hablando de las mentiras y falsas acusaciones. En el Salmo 3 estamos hablando de los enemigos en general que tiene el creyente. Pero aquí estamos hablando de falsas acusaciones. Eso es una diferencia. Pero también hay otra diferencia. No sé si usted se percató aquí. En un salmo hay una luna y un salmo tiene un sol. ¿Se dio cuenta de eso? La diferencia es que parece que el versículo en el Salmo 3 fue escrito en la mañana. Porque dice, yo me acosté. La importancia de las tildes, ¿no? Yo me acosté y dormí y desperté. O sea, evidentemente, él dijo esto, él escribió esto en la mañana, después de que David se había despertado. Y parece que el Salmo 4 fue escrito en la noche. En paz me acostaré. Entonces podemos usar el versículo en el Salmo 3 para dar gracias a Dios por su protección cuando nos levantamos en la mañana. Y el Salmo 4 es lo que podemos orar antes de ir a dormir en la noche, porque es un versículo de confianza, un versículo que muestra que David no se preocupaba demasiado por sus enemigos y sus falsas acusaciones, sino que podía acostarse y dormir y saber que Dios le hizo vivir confiado. Como digo, hermanos, es similar a lo que vimos en el Salmo 3. Pero de vuelta, es bueno pensar otra vez en este tema de descansar y confiar en nuestro Dios. Porque, hermanos, seamos honestos también. Decimos que confiamos y decimos que descansamos, pero no podemos dormir en la noche porque estamos demasiado preocupados con los problemas y las tribulaciones. No vivimos en paz porque hay problemas con las finanzas o con los hijos o con el cónyuge o con el trabajo.
Pero tenemos que darnos cuenta de algo que el salmista se dio cuenta en este pasaje, y espero, mi querido hermano y hermana, que usted también se dé cuenta. David se dio cuenta que él estaba en un mejor lugar y en un mejor estado que sus enemigos. ¿Se dio cuenta de eso? Porque él había avisado a sus enemigos a que mediten en sus corazones, en sus camas, temblando de quién es Dios. Pero él podía acostarse en su cama en paz, porque confiaba en Dios. ¿Ven la diferencia? Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, nunca piensen que las vidas de los incrédulos es mejor que las nuestras. Nunca piensen eso. No pienses eso. Es que ellos lograron esto. Tú has logrado algo que nunca jamás podías haber ganado por tus propias fuerzas, que es la dignidad de conocer al Señor. Nunca pienses que la vida de los incrédulos es mejor que la tuya, porque ellos deberían temblar ante Dios, dormir sin paz, seguro viven y son intranquilos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, porque Él nos hace vivir y dormir confiados, cuando tenemos mucho mosto o cuando tenemos poco mosto. Tenemos el favor de Dios y Él nos llena con alegría y con paz. Amén, hermanos. Permítanme aplicarles este salmo, mis queridos hermanos. Primero, quiero aplicar este texto, hermanos, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, como mencioné al principio, aun cuando nosotros como cristianos sufrimos en esta manera, como David, y enfrentamos calumnias y falsas acusaciones y mentiras, hermanos, nosotros nunca estamos sin pecado. Nunca estamos sin pecado. Pero existió un hombre que enfrentó todo esto, muchas mentiras y falsas acusaciones, pero sin pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue acusado falsamente durante toda su vida por los judíos y constantemente atacado por ellos. Ellos también mintieron en contra de Él durante el juicio y en la crucifixión. Pero Cristo, mis queridos hermanos, era el escogido de Dios y confiaba en su Padre, aún hasta la muerte, porque sabía que Dios le iba a resucitar de entre los muertos. Y como cristianos también podemos pensar en este salmo en Cristo, hermanos, porque Él es la única razón por la cual podemos confiar en Dios como sus hijos en vez de sus enemigos. Naturalmente, hermanos, sí, somos parte de este mundo que miente en contra de los cristianos y son atacados constantemente. Pero ahora, como sus hijos, como cristianos, Cristo es el Señor de nuestra justicia. Él es nuestro mediador. Él alza sobre nosotros la luz del rostro de su Padre, porque toda bendición nuestra es debido a nuestra posición en Cristo. Ya sea la salvación, hermanos, o cada promesa, cada beneficio diario, el cristiano puede descansar y puede confiar en Dios a pesar de las mentiras y las falsas acusaciones que los incrédulos lanzan en contra de Él, porque está en Cristo y así puede vivir confiadamente para siempre, hermanos. Pero ahora también permítame aplicarles este salmo a la oración. ¿Cómo podemos orar este salmo? Permítame darles una oración, ejemplo. Oh Señor, tú eres el Dios de mi justicia, el único justo y perfecto, el único que sabe toda la verdad y conoce a todas las personas. Por eso te pido que me escuches en mi angustia, porque tus enemigos me están acusando falsamente. Están inventando mentiras en contra de mí. Toman mis palabras y las tuercen para tergiversar lo que quiero decir. Mi Dios, admito que no soy perfecto y que sin duda alguna lo que estoy pasando es debido, en parte, a mis propios pecados y mis propias debilidades. Pero Señor, tú me conoces y te pido que tengas misericordia de mí y que oigas mi oración como has prometido.
Mi confianza está en el hecho de que soy tu escogido. Una verdad que no me hace orgulloso, sino que me maravilla y me llena de asombro al meditarlo. Tú me has escogido, Dios de amor, y por eso no tengo que temer ni a 10 millares de gente, porque tú estás a mi lado. Te pido que aquellos que me atacan a mí y hablan mal de mí puedan conocerte como eres, el Dios santo y perfecto, el Dios a quien ellos necesitan reverenciar y adorar. Te pido que las hagas temblar ante ti y que mediten en ti, en tus atributos, y que se callen, que se arrepientan de sus pecados en contra de ti y de sus intentos a ganar tu favor y confíen solamente en ti. Señor, gracias por oír mi clamor y gracias que debido a mi posición en Cristo puedo experimentar la luz de tu rostro, tu favor sobre mí en cada momento. Esta verdad me llena de alegría y gozo, más que cualquier bendición temporal que recibo. Cuando llegue la noche, ayúdame a acostarme en tranquilidad y dormir en paz, confiando completamente y únicamente en ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien verdaderamente cumplió este salmo. Amén. Para concluir, hermanos, ¿has experimentado estos tipos de ataques recientemente? Personas mintiendo en contra de ti o acusándote falsamente. Ten ánimo, mi querido hermano, en lo que enseña este salmo, que Dios te va a mostrar su misericordia y va a oír tu oración. Él te ha escogido y por eso puedes regocijarte y tener paz, aún en los momentos de las tribulaciones. El cristiano puede descansar y confiar en Dios a pesar de mentiras y falsas acusaciones que los incrédulos lanzan en contra de Él. Amén. Que el Señor tenga toda la gloria, hermanos, con su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos este tiempo como iglesia de manera diferente, porque también nos has bendecido al darnos estos temas de predicación y de tener la bendición, Señor, de poder estudiar los salmos. Señor, gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él es el evangelista, el profeta de los hombres, que le dice que dejen su pecado. ¿Hasta cuándo, hijo de los hombres? Y Señor, gracias, porque no solamente es el profeta, no solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio. Y por eso te pido, Señor, en especial te ruego por las personas que no te conocen aquí, por las personas que a lo largo de toda su vida, ya sean niños aquí o grandes, a lo largo de toda su vida han intentado hacer sacrificios ellos mismos y pensando que con esos sacrificios han equilibrado sus maldades delante de ti. Pero Señor, tú has sido claro el día de hoy y te ruego que puedan ver que esos sacrificios tú los ves como viles y sucios y que el único sacrificio que tú aceptas es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ese es el sacrificio de justicia. Ese es el que realmente salda la deuda de nuestro pecado. Y te ruego, Señor, que obres en sus corazones para que pongan su confianza en tu Hijo. Señor, te ruego esto en especial. Y Señor, te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, para que en primer lugar nos ayudes a madurar. Y gracias por darnos la bendición de acercarnos a estos textos que nos llevan a madurar. Pero también, Señor, te ruego que tú nos ayudes en los tiempos de falsas acusaciones y mentiras hacia nuestro nombre. Mi Dios, reconocemos que no somos limpios, pero te pedimos, Señor, tu misericordia y tu piedad.
Y sobre todo, Señor, que la resolución y la solución de las cosas sean para tu gloria. Que el mentiroso, el falso acusador se arrepienta, eso llenará de gloria a tu nombre, la gloria de tu gracia y la gloria de tu verdad. Y de nuestro lado, los que hemos sido acusados, también te daremos gloria por tu gracia y misericordia, porque reconocemos una vez más que no estamos limpios de pecado, Señor. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.